Y como lo anunciábamos en el primer invitado de Directo a América, hablaremos del plebiscito chileno, porque la mayoría de quienes estaban votados a participar en estos comicios rechazaron la nueva constitución. Concretamente, el rechazo obtuvo casi un 62% de los votos, como ya lo mostraba Rosa Pérez Masdeu en revista de prensa, aplastando al 38,14% del apruebo, según los datos del Servicio Electoral en Chile, cuando ya se habían escrutado el 99,99% de las mesas. Así eligieron quedarse con la constitución vigente de la época de la dictadura de Augusto Pinochet, en lugar de la nueva Carta Magna, redactada por una convención constituyente elegida por votación popular, con paridad de género y escaños reservados para los indígenas. ¿Qué sigue entonces en Chile? Para analizarlo, nos acompaña desde Santiago Rodrigo España. Él es doctor en ciencia política. Rodrigo, bienvenido a France 24. Un placer estar con usted. En el plebiscito de 2020, casi un 80% de los chilenos afirmaron que querían un proceso constituyente, pero aún así se hundió la propuesta de la nueva Carta Magna. ¿A qué se debe entonces la victoria del rechazo? Hola, buenos días. Bueno, se debe a varios factores que tienen que ver con el proceso constituyente, con el contenido de la carta y también con aspectos de la campaña en el plebiscito de salida, que era un plebiscito, como ya lo han comentado ustedes, un plebiscito donde era obligatorio votar para todos los inscritos en el padrón electoral. Si uno revisara este proceso constituyente, uno puede sacar o analizar 5 aspectos de esta situación o de estos resultados. Uno tiene que ver con cómo se pueden explicar los resultados, otro los resultados en sí mismos, los efectos que va a tener para el gobierno estos resultados, los efectos en el sistema político y sin lugar a duda qué va a pasar con el nuevo proceso constituyente. No sé Bueno, si quieres que abordemos algún punto en particular. sí, de hecho quiero que abordemos todos los puntos, empezando por cuáles son las causas de este plebiscito. Sobre todo en Chile se ha movido mucha desinformación o se movió mucha desinformación en torno a la votación. ¿Cuál fue el papel de los datos en estas elecciones? Mira, yo creo que los resultados se pueden explicar por situaciones políticas, pero también por temas de gestión de las campañas. Y cuando hablamos de situación política, yo creo que tiene que ver primero que nada con la imagen que tuvo el proceso constituyente y en particular con la imagen que generó la población los convencionales. Los convencionales que se supone que venían, que eran en su gran mayoría de sectores independientes, que estaban muy asociados con sectores que eran bastante contrarios a la clase política tradicional, y donde se generaron una serie de situaciones que no fueron muy bien percibidas por la población. Entonces hay un problema de imagen de los convencionales. El segundo punto, sin lugar a dudas, tiene que ver con el contenido de la propuesta que hizo la convención, que si bien en su gran mayoría es un avance significativo para el Estado chileno y para la sociedad chilena, habían ciertas cosas que eran o demasiado progresistas o de avanzada respecto a lo que estaba acostumbrada la sociedad chilena, y eso se puede ver en los resultados. Eso es respecto del proceso constituyente y de la convención constitucional. Ahora hay ciertos errores políticos, a mi juicio, que tienen que ver que tuvieron impacto sobre los resultados, y eso tiene que ver, uno, en el excesivo protagonismo del gobierno y de la identificación del gobierno con el proceso constituyente. Y con la opción apruebo. Y eso significó que los problemas que tenía de gestión política el gobierno en estos 6 meses se identificaron también con la opción apruebo. Y por lo tanto, la gente Sí. también castigó de alguna forma a la opción apruebo. Sí, y quiero que profundicemos en un punto que usted mencionó y fueron estas polémicas propuestas que incluía la constituyente. Por ejemplo, hablar de la plurinacionalidad en la que se reconocía a las diferentes naciones indígenas de Chile, o se hablaba también de una justicia especial indígena y también del derecho al aborto. Explíquenos por qué estas propuestas generaron tanta polémica en Chile.
A ver, lo que pasa es que nosotros en Chile tenemos un conflicto con nuestros pueblos originarios y en particular con el pueblo mapuche, y que es un conflicto que se arrastra hace bastantes años, casi 200 años, por decirlo de alguna manera, y tiene que ver con que el Estado chileno no ha hecho un reconocimiento significativo respecto de este pueblo originario. Y ese conflicto que se da en una zona del sur de Chile, que abarca hoy en día ya dos regiones, que es la división política administrativa que tiene el país, dos o ya tres regiones ya a estas alturas, genera un efecto o una percepción a la población de falta de control por parte del Estado en esa zona. Existe, a mi juicio, un sentimiento mayoritario de que tiene que haber un cierto reconocimiento a los pueblos originarios, pero lo que estaba plasmando o lo que se estaba señalando en la Constitución era ir un poco más allá. Y eso a la gente no le hizo mucho sentido. De hecho, en las regiones donde se generan estos conflictos, el rechazo fue muy alto, cercano al 70%, y eso indica que la gente que vive en esas regiones no estaba de acuerdo Sí. con lo que señalaba la Constitución. Sí, y quiero hacer la pregunta que creo que toda América Latina se está haciendo y es ¿qué sigue ahora? Porque el presidente chileno Gabriel Boric dijo que él continuará el proceso constituyente. Sin embargo, como usted lo dice, la victoria del rechazo fue contundente. ¿Qué sigue entonces ahora en Chile? Mira, yo creo que el proceso constituyente va a continuar. Ahí el 80% de los votantes en el plebiscito del 2020 estuvieron por un nuevo proceso constituyente. Eso no está en cuestión. No está en cuestión de que tiene que haber una nueva constitución. No está en cuestión ni por los actores políticos ni por el conjunto de la ciudadanía. La derecha, que se supone defendía en algún momento la constitución del 80, está también movilizada por una nueva constitución. Y por lo tanto yo creo que va a haber un nuevo proceso constituyente. Ahora la discusión es cómo va a ser ese nuevo proceso constituyente. Ya se está consolidando el consenso de que no debiera haber un nuevo plebiscito de entrada, sino que directamente pasaríamos a elegir a los nuevos convencionales, y la discusión viene en el mecanismo para elegir a estos nuevos convencionales. Si se va a permitir el mismo sistema respecto de incorporar a los independientes en una misma lista, si se les va a dar el mismo grado de representación a los pueblos originarios. Y lo que no está en discusión aparentemente es que vamos a seguir con la regla de tener una convencional paritaria. Y eso ya es un tremendo avance respecto de lo que tenemos actualmente en el sistema electoral chileno. Y muy brevemente, usted mencionaba que probablemente una de las fallas de este plebiscito fue el excesivo protagonismo del gobierno de Gabriel Boric. ¿Cómo se tiene que reinventar entonces este político y sobre todo la izquierda chilena que respaldaba la prueba? Eh, Hacer un comentario. Primero que nada, el discurso que dio ayer nuestro presidente Gabriel Boric fue claro y contundente, y lo colocó y lo situó también en una perspectiva de estadista. Él entiende que hay que hacer cambios, tiene una posición bastante autocrítica, a diferencia de varios personeros de gobierno y de la gente que apoyaba el apruebo, y por lo tanto eso lo deja bien posicionado a la hora de sentarse a conversar con todos los actores relevantes. Segundo, es evidente que tiene que hacer un ajuste de gobierno, y ese ajuste de gobierno pasa por, entre otras, cambiar al Ministerio del Interior, en este caso a la ministra Siches, y también, sin lugar a duda, cambiar como interlocutor con el Parlamento al ministro Jackson, que ha recibido Sí. tremendas críticas a lo largo de este momento. Por lo tanto, yo creo que va a haber un cambio de gabinete, eso le va a dar un nuevo tono al gobierno, y bueno, y el gobierno tiene que empezar a hacer gestión política y trabajar en su programa de gobierno, que estuvo entre paréntesis o en stand-by hasta este resultado. Por lo tanto, yo creo que en esta semana tendremos un cambio de gabinete, tendremos un cambio de tono, Sí. y aquí, como dijo el presidente, el Parlamento va a jugar un rol central.